Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zagrevich with Global Vision Ministries. Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Zagrevich con la misión Global Vision Ministries. Today we have a special guest with us from Warsaw, Poland, Pastor Jose Giovannini Polishuk, and we will be hearing from him shortly. Tenemos una visita muy especial hoy, el Pastor Jose Giovannini Polishuk, desde la ciudad de Varsovia, Polonia, y en un ratito vamos a oír del Pastor José, pero en este momento quiero pedirles que por favor compartan este programa si están viendo por Facebook o YouTube o LinkedIn o en otras plataformas donde estamos, o quizás nos están viendo en nuestra página globalvisionministries.org. Pueden siempre compartir este programa y les pedimos que lo hicieran porque es una forma de evangelizar, es una forma de compartir este programa para ayudar a otras personas también. Please take a quick moment and press that little share button if you're watching on Facebook, if you're watching on YouTube or LinkedIn or Telegram or Rumble on our webpage, wherever you are watching us, there is a way of sharing. Please do that. It's a form of evangelism and it's a form of helping others by sharing this program. So thank you for joining us. Gracias por sintonizar y bienvenido, Pastor José, desde Varsovia. ¿Cómo está, Pastor José? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este programa. Es un privilegio para mí. Thank you. So Pastor Jose, how are you? He just said he is well. Thank you. Thank you for inviting me to be on this program. Pastor Jose, I want to ask you a question right off the start. Quiero hacer una pregunta ya desde el comienzo. Usted está allí como misionero. Nos cuenta un poquito acerca de eso. You are there as a missionary in Poland. Tell us a little bit about this. Sí, hace 14 años que estamos aquí en Polonia como misioneros de la Unión de las Asambleas de Dios, del Departamento de Misiones, y gracias a Dios que bueno, pudimos obedecer al llamado del Señor. Éramos pastores en Argentina, teníamos una iglesia que estaba creciendo, pero bueno, de repente el Señor me hizo ver la necesidad de Polonia, que eran tan pocos, que era un país no alcanzado con el Evangelio, ¿no? Con el Evangelio. Déjeme traducirlo, disculpe. Oh, perdone. Sí, está bien. So yes, the Lord called us here as missionaries. We have been here for 14 years. We came here as missionaries from the Union of the Assemblies of God Churches, from the missions department. We were pastoring prior to that in Argentina in a church that was growing. When God called us, showed us the need to come to Poland. Pastor José, ¿dónde en Argentina estaba pastoreando? Where were you pastoring in Argentina? Estábamos pastoreando en la ciudad de Pehuajó. Mis padres eran pastores allí. Bueno, en el año 95 mi padre falleció, entonces seguimos adelante con la iglesia y bueno, pero luego cuando me casé con Noelia, fuimos a pastorear juntos. So my father was a pastor until 1995. When he passed away, I took on the responsibility and we pastors there in the city. ¿Cómo se llama la ciudad una vez más? Pehuajó. Pehuajó. ¿Dónde es eso? He estado en Argentina muchas veces, pero nunca he visto esa ciudad. I've been many times in Argentina. I've never seen that city. ¿Dónde es eso? La zona pampeana, a 360 kilómetros al oeste de la capital de Buenos Aires. Está bien. So it's in the Pampa region, about 360 kilometers from the capital of Buenos Aires. Qué lindo, qué bien. Y es interesante que ustedes fueron a Polonia. Yo no esperaba que iba a haber una iglesia donde se habla castellano o español, como decimos
in Varsovia. So how is it you ended up going to Poland? I did not expect there to be a Spanish language church in Poland. Sí, nosotros tampoco pensábamos que iba a haber una iglesia hispana aquí, porque vinimos a trabajar con los polacos. We also did not think there would be a Hispanic church here in Poland. We came here to work with the Polish people. Y por 10 años, durante 10 años, trabajamos con iglesias polacas, haciendo evangelismo, ayudando a abrir algunas iglesias. And so for 10 years, we worked with the Polish churches, evangelizing, helping to start new churches. También dando inicio a nuevas iglesias. Giving start to new churches. Pero Dios nos habló en estos últimos 4 años de abrir una iglesia hispana. But God spoke to us about 4 years ago to start a Spanish language church here, a Hispanic church here. Hace unos años que Dios nos venía algo diciendo, pero nosotros necesitábamos una base, algo más, alguna familia, y todavía no habían llegado. The Lord has already spoken to us before that, but we needed a base, we needed some sort of a nucleus, and we needed a family, and that didn't happen right away. Pero llegó el momento y Dios nos habló para comenzar un grupo hispano. And the moment arrived and God spoke to us, and go ahead and start a Spanish language church or group. Así que de a poco fuimos creciendo como grupo, y después el pastor Michał Zizek, de aquí de Polonia, nos abrió las puertas de su iglesia para que hagamos las reuniones allí. And so we started gathering people together, and Pastor Michał Zizek opened the doors of his church for us to have meetings there. Qué bien. Y yo creo que usted estará predicando no solo en el culto de ustedes el sábado, porque ustedes alquilan, ustedes tienen el culto el sábado, pero usted también estará predicando el domingo en el servicio polaco de donde está el pastor Michał este domingo, ¿no? No, este domingo sí, este domingo voy a estar predicando. And so, yes, your services, their services are on Saturdays because they rent for Pastor Michał, but he'll also be speaking this Sunday in the Polish service there for Pastor Michał. Qué lindo. Díganos quiénes vienen, qué tipo de gente vive en Polonia que acude a servicios en español. Tell us a little bit, what kind of people live in Poland that attend a Spanish language service? Tenemos representadas unas 14 naciones de Hispanoamérica. We have 14 nations represented, 14 Spanish-speaking countries that are represented here coming. Wow. Sí, la mayoría son venezolanos. The majority are Venezuelans. Pero hay de muchos países de toda Latinoamérica. But we have people from all over Latin America. Qué interesante, nunca lo esperaba, pero con Dios nada es imposible. What a thing, I never expected to see that, but with God all things are possible. Qué bien. Pastor, hay mucho que se puede decir aquí, pero usted está allí con su familia. Cuéntenos un poquito de su familia también. You are there with your family. Tell us a little bit about your family. Bueno, vinimos aquí a Polonia, toda la familia que somos. No nació nadie aquí, de nuestros hijos, nacieron en Argentina. We came with the whole family here. Our children were born in Argentina. Tomás tenía 2 años, tenía 4 años, tenía 5 años y iba a cumplir 6. Y Cecia tenía 3 años, iba a cumplir 2 años, iba a cumplir 4. Our children were small. Our son was 5, about to turn 6. Our daughter was about to turn 4, so they were quite young.
Sí, y bueno, juntos hacemos todo. Es un llamado que todos recibimos y están involucrados. And we work together. We're all involved in ministry. ¿Cómo se adaptaron sus hijos a Polonia? How did your children adapt to Poland? Bueno, mi hija Cecia, que tenía 2 años o 3 casi, para ella el cambio fue muy fácil. For our youngest daughter, well, she was about to turn 3, actually, not 4. She was 2, almost 3. For her, it was very quick and very easy. Para mi hijo Tomás fue un poco más difícil porque tampoco le ayudó mucho en la escuela la maestra que tenía, It was a, pero igual, Dios le ayudó y se pudo adaptar. for our son Thomas, it was a little more difficult because he obviously didn't get help from teachers with the language and so on, but he got over it and he's done well as well. Qué bien. ¿Y ustedes, usted y Noelia, and you and your wife? Bueno, nosotros tuvimos que aprender el idioma, estudiarlo, hacer algún curso en la universidad. But I asked him about he and his wife, Noelia. He says, well, we had to learn the language. We took some courses in university. Es un poco difícil aquí en Polonia por el idioma más que nada. Muchos misioneros que han venido se han quedado un periodo y han vuelto, regresado, porque la cultura no es abierta, no es muy abierta como en Ucrania, como en otros países, y el idioma es uno de los más difíciles del mundo. It's a very difficult language. And so some people that have come here as missionaries tried, and then gave up and left because in the culture here, it is very important to know the language, and there isn't an easy entrance into it without the language, not like it's places like Ukraine and so on. Sí, porque tenemos un pastor amigo en la ciudad de Zaporizhia, él es peruano, él se casó con una hermana ucraniana, tal vez lo haya conocido el pastor Arturo Araña Sánchez. Y lo interesante es que sí, él aprendió el ruso, aunque lo habla con acento, pero se defiende bien, el pastorea allí, pero también tiene gente de diferentes países que están estudiando allí. I was just sharing about our friend, Pastor Arturo Araya Sanchez, who is in Zaporizhia, Ukraine, where he is from Peru. His wife is Ukrainian, but he's learned Russian. He's preaches in it, and he also has a congregation where people are there from other countries, came there to study, and so he's got other language services. Él tiene servicios en otros idiomas también, y esto lo va a encontrar muy interesante. Él me invitó en cierta ocasión a predicar, y le pregunté en qué idioma. He invited me to preach with him. I said in one language. Bueno, él quería que, bueno, dice, tenemos estudiantes de África y tenemos estudiantes de Sudamérica. We have students here from Africa and students from South America. So I said, what should I speak, English or Spanish? Entonces le pregunté, ¿en qué idioma quieres que les hable? ¿En inglés o en español? Bueno, era necesario, uno no iba a entender al otro. One would not understand the other language. So I said, okay, very well. We'll do this. I will speak in 2 languages. I'll just do phrase by phrase, phrase in English, phrase in Spanish, just to translate for myself, basically. And that's what I did. Yo le dije, está bien, voy a hacer de esta manera, voy a hablar inglés y español y voy a traducirme como si fuera así mismo, frase por frase. Y lo hice así. Lo interesante fue que también en esa reunión había de la congregación gente que no hablaba español ni inglés, solo ruso y ucraniano. El pastor, él se sentó con ellos y les tradujo al ruso. Así que yo dije que esta cosa es muy, muy enredada. El pastor peruano está traduciendo al ruso y yo estoy predicando en español e inglés en el mismo servicio. I said, this is very confusing. I said, I'm speaking in 2 languages, English and Spanish.
And the pastor, who is Peruvian, is translating to Russian because part of the congregation that only spoke Russian and Ukrainian were in the service that day. Bueno, pero con Dios todo es posible, ¿no es así? But with God all things are possible. Isn't that so, Pastor Jose? Sí. Me imagino que ustedes también tienen situaciones, pero muy interesantes también. Sí, sí, culturalmente, ¿no? A veces hay que ponerse en la cultura anfitriona, ¿no? Para poder entender y no cometer errores también, ¿no? Yes, you have to place yourself in the culture and try not to make mistakes. Pastor José, por Polonia han pasado millones y están viviendo millones de ucranianos actualmente. Pastor José, millions of Ukrainians have gone through Poland and millions are still living in Poland. Un pastor me dijo que 30% de Varsovia aproximadamente son ucranianos en el momento actual. One pastor told us that 30% of Warsaw is currently Ukrainians. Díganos un poco acerca de lo que ha pasado, está pasando con digamos, los refugiados de Ucrania que están en Polonia, que están pasando por Polonia, porque esto ha afectado a todos y las iglesias se han involucrado mucho en la ayuda a estas personas y en el evangelismo de estas personas, porque no todos son creyentes, por supuesto, que han venido o han salido de Ucrania. Please tell us a little bit about this, because millions of people have gone through and are still living in Poland, and this obviously affects the nation. It obviously affects the churches, and the churches have been very much involved with the Ukrainians there in Poland, and also in evangelizing them as well, because they're not all Ukrainians are believers. Tell us a little bit about this. Cuéntenos un poco acerca de esto. Sí, cuando estalló la guerra en febrero del 2022, nosotros como Iglesia Hispana nos vimos involucrados también en poder ayudar a los refugiados latinos que venían de Ucrania. When we were being a Spanish-speaking church, yet we got involved with, when the war began, with the influx of Ukrainian refugees. Como los latinos que cruzaban la frontera de Ucrania a Polonia no tenían el estatus de refugiados, porque también eran como inmigrantes, estudiantes, entonces no tenían cobertura y no tenían ayuda. There were Hispanic people who were also fleeing from Ukraine. They did not have the status of a refugee because they were not Ukrainian. They were there studying or for some other reason, but particularly for studying. And so they were leaving, coming out of Ukraine, but they had no covering as a refugee, had no status. Y como recién comenzaba la guerra, comenzaba esta inmigración de refugiados aquí a Polonia, el gobierno no sabía qué hacer, entonces todavía no se había organizado. Por eso nos llamaban a nosotros, a la iglesia, para ver si entre los hermanos de la iglesia podían recibir algunas familias o algunas personas refugiadas latinas en sus casas. And so the war started, and the government did not know what to do with the Latin Americans that were crossing the border from Ukraine. So they reached out to us, to our church, asking if any of the members of the church could take in some of these Latin American refugees that were coming out of Ukraine. Así que al principio era solamente ayudábamos a los más necesitados, que eran los latinos que venían. And so at first we helped the Latin Americans that were coming across, that were the most needy. Pero cuando ya se estabilizó con las embajadas de cada uno de sus países, entonces también empezamos a involucrarnos
con los ucranianos que venían. And so when the arrangements started to be made by the various embassies of countries representing the people that were coming across, then we were able to then start focusing and working with actual Ukrainians that were coming from Ukraine. En ese tiempo, justo pasaba por aquí una misionera que volvía al campo, una misionera chilena que volvía al campo misionero en Ucrania, donde ella trabajó desde el 2014 en la región del Donbass. Mm-hmm. And so we had a missionary from Chile here who was returning to the mission field. She had worked in the Donbass region. Y como ella conocía a toda la gente de una iglesia bautista con la que ella trabajaba y otras iglesias también, entonces nos contactaba y nos pasaba, cuando pasaban por la frontera, esas personas que eran de su iglesia, de su misión, entonces ella nos las delegaba a nosotros para que nosotros podamos ayudarle. And so she worked there and she knew some of the churches, and she had worked with a Baptist church and other churches. And so when people from there started streaming across the border, she put them in contact with us so that we would be able to help them when they came across into Poland. En ese tiempo también las iglesias polacas se involucraron a dos manos, es decir, con muchísimo, más allá de lo que podían, porque entraron en deudas después, ¿no? And so the Polish pastors, the churches got so heavily involved in helping. In fact, some of them got into debt by the expenses to which they went to help the refugees coming in from Ukraine. Así que, bueno, nosotros recibíamos algunas ofrendas del exterior para los refugiados. Así que, bueno, el pastor Mijao nos dio una cuenta del banco, una subcuenta, para poder trabajar con los refugiados. Así que teníamos una contabilidad y teníamos dinero que era exclusivo para trabajar con refugiados. Y con eso pudimos ayudarle. El Señor proveyó para poder ayudar y sostener, por lo menos en parte, a varias familias de refugiados. And so Pastor Michal had helped us he created an account for us that we could utilize specifically for the use of taking care of refugees. And so we were able to obtain help from abroad into this account and use that exclusively to help the refugees here. ¿Y cuántos más o menos pasaron a través de ustedes? How many approximately have gone through you, que vinieron, a quienes ustedes ayudaron? Yo sé que no todos quedaron, muchos siguieron a otras partes, pero más o menos con cuántas personas ustedes trabajaron? How many people did you approximately work with? Because some people came, some people left, but most of them just went through. No trabajamos con grandes grupos, pero trabajamos mucho. Nosotros trabajamos secularmente para sostenernos aquí en el campo misionero. Pero el poco tiempo que nos quedaba, lo dedicábamos, el año pasado lo hemos dedicado a full para el trabajo con los refugiados. So we work in secular jobs in order to sustain ourselves here as missionaries in Poland. But during that time, every bit of spare time that we had, basically, we were just full-time working for the last year in helping the refugees. A veces nos daban una ofrenda grande y con eso comprábamos comida y los poníamos en paquetes y íbamos a un centro de refugiados que ya estaban establecidos y repartíamos eso a cientos de personas. When we received a large offering, we were able to go and buy packages of food. We went to a refugee center here that had already been established and gave out these food packages to people. Así que, por supuesto, ayudaron a muchas personas. Of course, you had helped many people. Qué bien.
Pastor José, díganos, ¿qué es lo que ve, cómo ve usted ahora la situación en Polonia? Yo sé que han venido muchos refugiados, algunos quedaron, algunos quizás regresen a Ucrania a lo que termine la guerra, algunos por supuesto van a quedar, pero ¿cómo usted ve la situación en el futuro próximo allí en Polonia en cuanto a trabajo de iglesias? Con todo lo que ha pasado, porque esto ha traído un cambio bastante grande en cuanto a las iglesias en Polonia. Hablando con pastores, he sabido que, por supuesto, muchos de ellos tienen una parte de la congregación que son ucranianos. I know that this has affected churches there, and I know that speaking to Polish pastors, a part of their congregation is Ukrainian in many places. And but how do you see the future here in the near future of what as far as the churches? ¿Qué es lo que usted ve en cuanto a las iglesias? Y no sé si por supuesto ustedes tienen servicios en español. No sé si quedaron de refugiados algunos con ustedes o no, pero en general, porque usted no solo está trabajando con ellos, sino que está al tanto de la obra en general en Polonia con otras iglesias. Sí, hemos visitado a otros pastores que trabajaban con refugiados, hemos ayudadole, a algunos le hemos dado algunas ofrendas para colaborarles también, pero hemos visto cómo ellos lo dieron todo para poder ayudarles. En el pueblo polaco en general dio muchísimo. I know that the Polish people have given a lot. I know in dealing and helping other pastors as well, we've given offerings to those have been caring for refugees. I know that the people here have given a lot, and that's true. And may God bless the people of Poland. Y eso es cierto, y que Dios bendiga a la gente de Polonia, al país, porque de veras han hecho algo mucho más allá de lo que uno pudiera esperar de cualquier persona. They've done over and beyond what anyone can expect from someone. Entiendo que había gente que no necesariamente creyentes, simplemente gente que iban con su coche hasta la frontera y preguntaban quién quiere alojamiento, lo llevaban a casa, gente desconocida. A su propia casa, sí. And we heard this from there that Polish people were going to the war, to the border and picking up refugees, just saying who needs a place to stay. This is not necessarily Christians, just anybody, just going to the border and taking perfect strangers, saying who needs housing or a place to stay, come with me, and they take them in their car, take them to their home. It's just amazing the love that the Polish people have shown to these refugees. Es increíble el amor que han demostrado el pueblo polaco hacia los refugiados y Dios, yo sé, va a bendecir Polonia por lo que han hecho esto. I know that God is going to bless Poland for having done this. Pero ¿cómo usted ve en el futuro aquí? Yo he visto, he oído de algunos pastores que las iglesias han mejorado en el sentido que han traído cierto espíritu de avivamiento a las congregaciones, los creyentes que vinieron de Ucrania a sus congregaciones, y que realmente la oración ha sido más ferviente, la gente empezando a ayudar en diferentes maneras en las iglesias y que realmente ha traído un espíritu de avivamiento. Eso es lo que he oído de algunos pastores. Tal vez usted nos puede relatar. I heard from different pastors there in Poland how that the Ukrainian Christians have brought revival, a spirit of revival to their churches. They pray fervently and they are seeking ways of helping and working in the church. Can you tell us a little bit about this? ¿Nos puede relatar algo de esto? Sí, sí se nota y podemos verlo, podemos pensar que en el futuro esto también va a mejorar, pero todavía, ¿no?
pero se nota que hay otro espíritu, ¿no? Más entusiasmo, Sí. más apertura. Como que los ucranianos contagian un poco esto, ¿no? Como la Yes, paz que tienen. it seems that there is the more openness in the churches. People are more alive, and the spirit it seems to be contagious. What came with the Ukrainians has been contagious to other people, and we do see that change. Qué bien, qué bien. Pastor José, hay gente que nos mira de diferentes partes del mundo. Usted está en Polonia, y a veces uno piensa en misiones y piensa, bueno, solo puedo trabajar aquí o allí, pero no piensa de que Dios puede enviarlo a un país como a Polonia, donde ustedes al principio trabajaron con gente polaca, por supuesto, y siguen, me imagino, trabajando con ellos, pero que Dios también los llevó allí con el propósito de también abrir una iglesia de habla hispana. Sometimes people think about missions and they think in a certain way. And you, of course, went there and at first worked with the Polish churches, but then God spoke to you about opening up a Spanish language church. Lo que yo veo es que en cierta forma Dios los puso allí en preparación también para ayudar a estas personas que venían. Por ejemplo, hablamos de la gente latinoamericana que venía por la frontera. Nosotros no sabíamos, ustedes no sabían que iba a haber esta guerra, pero de repente ustedes ya estaban allí y Dios los utilizó. Y esto es lo que he visto también en otros casos. What I see here is God placed you there, and one of the purposes was perhaps to have you there so that when these Latin American refugees that were coming from Ukraine, you were already there to receive them. And I've seen this also with other pastors. Hablando con un pastor en Krakow, Dios estaba pastoreando una iglesia en Crimea, y una iglesia buena, todo le iba bien, pero dice, Dios me habló 4 años atrás que me mude a Polonia. Él dijo, yo no conozco a nadie en Polonia, ¿por qué? ¿Para qué? Pero ahora dice, entiendo por qué. Dios nos trajo aquí. Él se involucró mucho en esto, abrió ya 2 o 3 iglesias, pero trabajando, ayudando a esta gente. Dios lo puso de antemano para lo que iba a pasar. So we see this. We spoke with Pastor Andre in Krakow. He was pastoring a nice church in Crimea. God spoke to him 4 years ago to drop everything and go to Poland. He said, I don't know anybody in Poland, but God sent him there. And at first, maybe it wasn't, he didn't understand why, but during the COVID period, God began to use him to reach out to people. En el tiempo de COVID, Dios empezó a usarlo, a alcanzar a la gente ucraniana que estaba sin trabajo, sin empleo, y no podían conseguir trabajo por causa del cierre de hoteles y lugares donde trabajaban. A lot of Ukrainian refugees, not refugees, but people who came to work there in hotels and things like that, they suddenly were without work. And Pastor Andre began to minister and help them and started a church then. And when the war began, he was there to receive these refugees. Cuando empezó la guerra, él estaba allí para recibir a los refugiados. Y ha hecho una obra tremenda y sigue haciéndola. He's done a great work and continues to do that. Pero yo creo que a veces nosotros pensamos en que Dios lo va a hacer de una manera y Dios lo hace totalmente de otra manera. Sometimes we think God's going to do things this way, and we are totally surprised when God does things in a different way. Tal vez nos cuenta algún relato, algún testimonio, alguna situación, pastor. No, quisiera, pero sí quisiera reafirmar lo que usted mismo está diciendo. Cuando empezó esta guerra y nosotros nos vimos involucrados y vimos que había mucho trabajo en esto, enseguida nos vino el versículo a la mente: para esta hora hemos llegado, ¿no? Para esta hora hemos llegado aquí. Este es el momento de trabajar, este es el momento de jugarse.
Amen. And I just want to reaffirm what you just shared. It says that's exactly what happened with us when this began to happen. We said, this is why God had us here. This is for such a time as this. God had placed us here, and we were quoting that passage, and we just as we were working, we saw this is why we were here. Amén. Y esto es lo que entiendo que algunos pastores que vinieron de Ucrania de antemano, cuando no había guerra, han dicho cosas semejantes, que dicen que ellos no entendían por qué habían venido, pero que Dios muy claramente les había dicho que tenían que ir. And I've spoken to pastors who said, we didn't know why, but God very clearly said, you must move here. And we see that it was in preparation for this. Y es interesante, creo que lo van a encontrar interesante. Estuvimos en Nepal en diciembre y también estuvimos en Dubái. Predicamos en una iglesia de habla rusa. Lo que supimos, el pastor allí era misionero en Rusia por 17 años, era de Ucrania, y todo le iba muy bien allí en Rusia, pero Dios le habló 4 años atrás que se mudaran a Dubái. Y él decía, ¿para qué? ¿Por qué? No conocemos a nadie, nada, pero allí Dios empezó a usarlos. Hay una congregación de habla rusa y actualmente en Dubái hay 2 millones de personas que hablan en ruso. Son de Ucrania, son de Rusia, muchos de Rusia. Es uno de los únicos países que recibe gente de Rusia. Este pastor los está evangelizando. Cuando Dios lo envió 4 años atrás, él no ¿quién pensó que iba a haber esta guerra y que iba a venir esta cantidad de gente allí? Y está por empezar, no sé si ya la empezó, una iglesia en Doha, en Qatar, porque dice que había como 250,000 personas que hablan ruso allí. Así que es un campo misionero que se ha creado en otros países y a veces entendemos la forma que Dios opera y por qué Dios nos envía a cierto lugar, pero después lo entendemos. I'm just sharing how that sometimes we don't understand why God sent us someplace and what God is up to. And I just shared how that, there were several pastors that came from Ukraine to Poland, not knowing why 4 years ago or however many years ago, but God had prepared them for what was going to happen. Well, we also saw that in Dubai when we ministered with Pastor Boris there, a wonderful congregation. Well, there are 2 million Russian-speaking people currently in Dubai. And if I'm not mistaken, about 250,000 in Doha, Qatar. And so Pastor Boris is doing a wonderful job reaching out to these people that have come from Russia, from Ukraine, and also wanting to open a church in Doha. So yo creo que usted es testigo de esto, ¿no? I think you're a witness of this, ¿no? Sí, he visto muchas personas llamadas y ser voluntarios. Bueno, este fin de semana, en este momento, tenemos a un chico voluntario que estuvo en Ucrania 4 meses, así que ahora está de regreso y bueno, está justo aquí en casa este fin de semana. Así que sí, hay mucha gente que se ha movilizado y ha obedecido al llamado del Señor en poder ayudar, ser voluntarios, por ejemplo, estar unos meses en plena guerra, con las alarmas sonando, y hemos tenido así a varias personas, así que pasaron. And so we have people passing through. Right now, we have a young man who spent 4 months working on the frontline zones of Ukraine as a volunteer, and he's here staying with us right now. And we've had others like that who have been right there in the war zones, and they're volunteering. So God is using people in different ways. Amén. Uno de los hermanos que estaba en el equipo con nosotros
cuando fuimos de Polonia a Ucrania. Él está en Ucrania actualmente, formó un equipo allí y está ministrando en las zonas de guerra actualmente. Y damos gracias a Dios por estas personas que están predicando a los soldados, están trayendo ayuda a gente que vive en zonas muy, pero muy peligrosas. One of Sí. our team members who was with us when we came from Poland to Ukraine, Pastor Igor, is in Ukraine right now. He's from a team, and they are, he sent me a video. They're in those frontline zones working, preaching to the soldiers, reaching people that are in the most dangerous of places. ¿Cómo debemos orar por Polonia, Pastor? How should we pray for Poland? Yo creo que hay que orar por los ucranianos creyentes que pasan la frontera y están aquí en Polonia, porque creo que tienen una misión, que no vienen como refugiados, vienen por un llamado del Señor más que nada, porque ellos tienen algo que traer a Polonia de parte de Dios. I believe we need to pray for the Ukrainian refugees who have come across here, the Christians who are here with a mission. I believe God has sent them here with a mission. They have something to share with the Polish people, and we need to pray for them. Amen. Quiero darle un mensaje a los ucranianos que están aquí, que son creyentes, que no callen, que entreguen lo que Dios les ha dado para Polonia. I want to say to the Ukrainians who are here in Poland, do not be silent. Speak, share what God has given you with the Polish people. Amen. Amén. Es cierto. Y yo creo que Dios, es que lo que hay que saber, nosotros hemos trabajado en Ucrania desde el 91 y realmente hay avivamiento, y el avivamiento era exactamente donde la guerra está peor. Esas partes de Ucrania donde, incluyendo algunas que están ocupadas, es donde ayudamos a plantar iglesias, donde se ha evangelizado mucho en los últimos años, pero hubo avivamiento, y ese avivamiento, aunque el diablo quería detenerlo, al contrario, ahora ese avivamiento se está difundiendo a otras partes, no en la forma que quisiéramos a través de una guerra, pero en realidad esto está pasando y nos da lástima por el sufrimiento de tantas personas, pero a la vez estamos alegres por lo que Dios está haciendo en medio de la destrucción, en medio de la guerra, es decir, la salvación de miles y miles de personas dentro del país y fuera del país, porque estando fuera de su zona de conforto, la gente se está abriendo más y están recibiendo al Señor. I was just sharing how that God is working in miraculous ways, and there was revival. We've worked in Ukraine since 1991, and we know that there's revival. There's been a lot of evangelism in the very zones or areas where the war is raging, and some of those areas got occupied, but the devil wanted to stop that revival from spreading. The opposite is happening. That revival is spreading to other nations, and it is also creating an atmosphere where refugees who are not saved are out of their comfort zone in other countries, and they're hearing the gospel as well. Así que vamos a seguir orando por Ucrania, pero queremos orar por Polonia, porque Polonia está, digamos, con necesidad de avivamiento, ¿no es así? Poland is in need of revival, isn't that so? Miren, cuando vine aquí, vine por la necesidad. Dios me mostró la necesidad, el Espíritu Santo me tocó. El 0,2% son evangélicos, de todo tipo, estamos todos, ¿sí? Nacidos de nuevo no se puede saber cuántos realmente, pero digamos 0,2%. Y eso es no alcanzado. Hay mucho por hacer aquí. Por ejemplo, en Ucrania creo que hay más de 10.000 iglesias, 17.000, no sé cuántas habrá,
y de una denominación grande. Aquí, de la denominación más grande, hay 260 iglesias nada más. So Solamente hay todo por hacer. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que Dios haga algo, mueva, que traiga un despertar. y en parte yo creo que ha comenzado con la entrada de estas personas de Ucrania, especialmente creyentes de Ucrania. What Pastor Jose is telling us here is that yes, we need revival here. Only 0.2%, not 2%, but 0.2% of the population is evangelical Christian. We don't know exactly how many are actually born again here in this country. The largest denomination here, Full Gospel denomination, has 260 churches in the entire country, whereas in Ukraine there are thousands, and there's at least probably 10,000 churches now. But that I believe that some of that revival is beginning with the influx of believers from Ukraine. Yo quisiera que oremos por esto ahora, Pastor José. Oremos por Polonia y oremos por Ucrania. Oremos que se termine esta guerra. Yo sé que al terminar esta guerra va a haber, pero mucho, mucho trabajo. Ya hay mucho trabajo, pero va a haber más trabajo aún por lo que se han salvado tantas personas y por supuesto ni hablar de la reconstrucción y digamos la gente que ha sido dañada emocionalmente y todo eso, pero estamos hablando del trabajo simplemente con la gente que se ha convertido, porque son muchos, muchos, y las iglesias en el este y en el sureste, estamos en contacto con los pastores allí y las iglesias están rebosando, algunas haciendo 2, casi 3, algunas ya tienen que hacer 3 servicios para que entre toda la gente. Y no es gente de otra iglesia, esto es gente nueva del mundo que nunca habían entrado a iglesia. So I want us to pray. I want us to pray for Poland. I want us to pray for Ukraine. There's going to be a lot of work once the war is over. We want to pray that that war is over soon, but there's going to be a lot of work. There's a lot of emotional healing, but there's a lot of work with the new converts, where churches in the east and south central east areas of Ukraine are just overfilled to capacity, having 2 services, sometimes even a 3rd service, because they cannot accommodate all the people coming to the Lord. And these are not people just coming from other churches. These are unsaved people, fresh from just coming to the churches, receiving Christ. And there's a lot of work with that. Así que van a faltar muchos, muchos obreros, y oramos que regresen obreros que salieron de Ucrania. We pray that workers that left Ukraine will return to Ukraine to work and minister to these people. Así que, Pastor, ¿por qué no nos dirige en una oración por Polonia, por Ucrania, según Dios lo dirija? Y yo lo voy a traducir. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento de oración que tenemos con el Pastor Walter, pero también con todos los que se están sumando en las redes, por cada uno de los que se ha conectado en este momento. Muchas gracias. Father, we thank you very much for this opportunity to come to you together with Pastor Walter and with those who have joined us by various social media means in this time of prayer. En este momento te queremos pedir por esta situación tan lamentable que se está viviendo. And Lord, we pray for this very lamentable, difficult situation that is being lived out. Señor, te pedimos que esta guerra termine pronto. And Father, we pray that this war would end soon. Padre Celestial, te damos muchas gracias por cada uno de tus siervos que ha venido a trabajar, Señor, allí, ha ido a Ucrania a ser voluntarios, a trabajar, a poner todo de sí.
And Lord, we thank you for every one of your ministers who has gone there to Ukraine to minister, to fulfill your will. Gracias te doy, Señor, por el pueblo polaco que ha abierto sus manos para dar y para bendecir al pueblo ucraniano, Señor, de los refugiados que han llegado. And Lord, we thank you for the Polish people, how they've opened their hearts to receive the refugees from Ukraine. Te doy muchas gracias por los pastores que han abierto sus iglesias, Señor, y que han llenado sus iglesias, Señor, de refugiados, dándoles alimentos, dándoles abrigos y dándoles alojamiento. Lord, I thank you for the pastors here, the churches here who have opened up their doors, giving lodging, giving food and clothing to the refugees. Te pido que tú les bendigas y estés proveyéndoles, Señor, para todas sus necesidades. And I ask you to bless them and provide for every need. Señor amado, te quiero pedir también por los refugiados, Señor, que han quedado bastante desamparados, Señor, en estos últimos tiempos. And Lord, I pray for those refugees who are so discouraged at these last times. Que tú estés movilizando, Señor, a quienes tengas que movilizar para poder darles una ayuda y también, Señor, para que ellos puedan decidir, Señor, dónde tienen que ir. Señor, que tú les estés guiando, Padre Santo. And Lord, I pray that you would help them, that you would guide them as they're trying to determine where to stay, where to go. Señor amado, te pido que tengas misericordia, Señor, de los que están en Ucrania, Señor, que están atravesando tantos dolores, tantas dificultades, Señor, tantos problemas, enfermedades. I pray for the people who are in Ukraine who are facing such difficult obstacles, facing diseases and problems. Te pido que estés enviando, Señor, tus agentes, Señor, tus enviados, tus misioneros, Señor, a cada necesidad, Señor, que les llegue tu palabra, Señor, a cada uno de ellos. And I pray, oh God, that you would send people that they need, your agents, your ministers, your missionaries to reach them, to share your word with them. Que muchos puedan llegar al conocimiento de la salvación de Jesucristo. And that many would come to know salvation in Jesus Christ. Señor, te pido por los misioneros que han quedado allí, Señor, en Ucrania, Señor, que lo están dando todo también. Te pido que tú les bendigas, les estés renovando sus fuerzas. And Lord, I pray for the missionaries that have stayed behind in Ukraine, that you would renew their strength, that you would bless them, protect them, and use them. Que tú sigas bendiciendo, Señor, a aquellas personas que están ofrendando, que están bendiciendo a Ucrania, Señor, que tú les sigas bendiciendo para poder bendecir. And I pray, oh God, that you will continue to bless those who are giving and blessing Ukraine. Please, I pray, oh God, please continue to use them and bless them. Te pido por Polonia, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos un avivamiento, Señor, un despertar. I pray for Poland, oh God, how we need a revival, how we need an awakening here. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos llevar tu palabra. Señor, queremos ser de bendición para muchos y para que tu palabra sea conocida, sea extendida y pueda producir el fruto de la salvación. Lord, we pray that your word would go forth and that your word would touch and bless and change lives here, and people would be blessed by you. Señor, te pido que tú estés renovando las fuerzas, Señor, de los pastores aquí y en Ucrania. And I pray that you would renew the strength of pastors both here in Poland and in Ukraine. Queremos dejarte todas las cosas en tus manos, Señor, que es el mejor lugar donde pueden estar. And Lord, we want to place all these things in your hands because that is the best place that we can put things in. Creemos que tú, Señor, nos vas a dirigir, nos vas a guiar, Señor, a lo mejor que tú tengas, Señor, para este país.
And we believe that you will take us to a better place, and you will lead and guide us. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen. Y Padre, quiero orar por el pastor José, su esposa Noelia y también sus hijos. Señor, pido tu bendición, pido que los fortalecieras, pido que supla sus necesidades y, Señor, también resuelve esa situación que ocurrió una semana atrás. Señor, muéstrale tu favor y que salga de esta situación bendecido y no endeudado. En el nombre de Jesús pedimos. Father, I pray for Pastor Jose and his wife Noelia and their children. Strengthen them, bless them, use them, provide for their needs. And Lord, I pray for your favor upon them, even in resolving that action they had 1 week ago as Pastor Jose was coming to meet with us. Father, give them favor and resolve that situation, that it would turn to a blessing in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Y pastor, por favor, ore por personas que están mirando, que necesitan un toque de Dios, quizás salvación, sanidad, una intervención de Dios en sus vidas o en su situación. Por favor, please, Pastor, would you pray for people that are watching that need a touch of God, need a breakthrough, need healing or salvation? Por favor. Padre Celestial, también te pedimos, Señor, por todas las personas que están mirando este programa o que en algún momento lo van a mirar, te pido, Señor, que tú estés tocando su corazón. Father, I pray for those that are watching this program or at some given moment will watch this program, that you would touch them and they would receive salvation. Por aquellos que no te conocen, Señor, te pido que tú les alcances tu salvación. Father, I pray for those that do not know you, that your salvation would reach them. Por aquellos que te conocen, Señor, pero nunca han atravesado una situación difícil como una guerra. Señor, que ellos puedan tomar conciencia también, Señor, de lo que es predicar tu evangelio, Señor, que es un asunto de vida o muerte. And Lord, I pray also for those that have never faced a war before, that, Lord, they would realize that as they're speaking, that this is a matter of life and death. Ayúdanos a asumir los desafíos, Señor. Lord, help us to meet the challenges that we face. Te pido, Señor, entonces, por las personas que nos están escuchando, Señor. Te pido que tú estés tocándole, Señor, en su corazón y también transformando, Señor. Que tu palabra, Señor, que tu voz, Señor, que esto que hemos hablado, Señor, también los motive, Señor, para buscarte más a ti. Father, we pray for those who are watching us, that the words that we've spoken would motivate them more, that you would work in their lives, producing transformation. Señor, por cada necesidad que están atravesando, cada uno tendrá algún problema, alguna dificultad, Señor, y se encuentra con este programa. Te pido, Señor, que tú los guíes, Señor, hacia ti, Señor, y que ellos puedan encontrar todas las respuestas en ti, Señor. And Father, those that are facing difficulties and insurmountable situations that they've run across this broadcast, may they find strength and direction in you, O God. Que a través de su necesidad, su situación y ver cómo tú obras en sus vidas, Señor, que ellos puedan acercarse más a ti. That, Lord, in the midst of their situation, that they would learn and they would find a way of drawing closer to you. Y ahora quiero hablarte a ti, si no conoces a Cristo, I want to say to you, if you don't know Christ yet, si no has nacido de nuevo, si no has experimentado a Dios de esa manera, if you are not born again yet, if you haven't experienced Christ in this way, tal vez has tenido una religión, maybe you've had religion, pero no necesitas una religión, tú necesitas a Cristo y necesitas algo más, y tú lo sabes.
But you need something other than religion. You need Christ, and you know that. Necesitas una relación con Cristo. You need a relationship with Christ. Si estás viendo esa necesidad en ti, And if you see that need in you, yo te voy a pedir que te arrodilles en tu habitación, que vayas a un lugar donde puedas orar a Dios y tú mismo le pidas que Él entre a tu corazón. I'm going to ask you to find a place in your home where you're at to kneel and open your heart up to Christ and invite him into your life. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. The word of God says that we are all sinners, that we have been short of the glory of God, and we need God. Pero también dice la Biblia que a todos los que recibieron a Cristo, Dios le dio potestad de ser hechos hijos suyos. But the word of God also says that to those that believed on the Lord Jesus Christ, he gave power to become the sons of God. Tú puedes afrontar con Cristo en tu corazón, puedes afrontar todas las situaciones difíciles que se te presenten en la vida. With Christ in your heart, you can meet up face to face with any and every difficult situation that you should confront. No pienses que van a haber menos problemas. Podrían haber más problemas. I don't think that is simply because you've received Christ, you will have less problems. You may have as many or more. Pero tú sabes que con Cristo puedes afrontarlos y vas a ser más que vencedor. But you will know that with Christ, you can confront those problems and have victory. No voy a guiarte una oración. Yo sé que Dios te va a guiar. Solo tú tienes que ser sincero delante de Dios, abrir tu corazón y decirle que te perdone por tus pecados y que te traiga la salvación con Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. What you need to do is just sincerely from your heart, repent, come to God, and admit that you're a sinner and invite him into your life as your one and only Savior. Así que te animo, vale la pena, es un cambio de vida, es una experiencia nueva con Dios, es vida eterna. And so I want to encourage you to do that. This is a very important decision. By making this decision, you will receive eternal life. Que Dios te bendiga. May God bless you. Amén. Muchísimas gracias, Pastor José. Y es una alegría tenerlo aquí. Una lástima que no pudimos vernos en persona allí por esa situación que ocurrió, pero sabemos que habrán otras oportunidades. Esta fue nuestra segunda vez estar en Ucrania en los últimos meses. En octubre estuvimos y también ahora ya regresamos, pero tuvimos un retiro para pastores que trabajan en las zonas de guerra y fue de gran bendición para ellos tener un breve descanso donde pudimos orar con ellos, por ellos, animarles y ellos pudieron tener un descanso. Pero sigamos orando por Ucrania. Yo creo que pronto se terminará esta guerra y pronto podremos entrar libremente. No es que no se pueda entrar, pero para hacer más trabajo para el Señor. Let's keep praying for Ukraine. We just had our second pastor's retreat there. We had one in October and one just now in Ukraine for pastors working in the front lines of the war, giving them a few days of rest, encouraging them, praying for them and with them. And let me tell you, it was a blessing to them. And I want to thank you who support this ministry for making that possible. Quiero agradecer a los que sostienen, ayudan a este ministerio por hacer eso posible, porque sin ustedes no lo pudiéramos haber hecho. Thank you, because without you, we would not be able to do what we are doing. We continue to send help to the frontline zones of Ukraine
feeding, providing clothing, food, candles, medicines, and other things that are necessary. Seguimos aportando a estos pastores en la hora que están desempeñando, proveyendo comida, medicinas, velas porque no tienen luz en muchas partes, y también, por supuesto, otros artículos que son necesarios urgentemente, y esto lo hacemos con la ayuda de personas como ustedes que están apoyando, orando, y no solo orando, pero apoyando. We are able to do this with the help of people who not only pray, but support these humanitarian relief efforts. And let me tell you, many are coming to Jesus Christ. Quiero decirles que muchos están viniendo a Jesucristo. Primero venían por el pan, ahora vienen por el pan de vida, porque han gustado del Señor y saben qué bien que es tener a Jesús en sus vidas. So some of them came because of physical bread. Now they are coming because the bread of life has been offered to them. They have tasted and seen that the Lord is good, and they are now coming to know more and more about Jesus. So let's keep praying for Poland. Let's keep praying for Ukraine. Let's pray for America. America needs revival. Sigamos orando por Ucrania, sigamos orando por Polonia, pero también oremos por Estados Unidos de América. Estamos careciendo avivamiento y estamos orando por ello. We are praying for that, and please join us in prayer for this nation. Padre Santo, pedimos que intervengas en los asuntos de esta nación. Pedimos que los líderes de esta nación inclinen sus rodillas ante ti y pidan por tu dirección, pidan por tu bendición, y Señor, que produzcan leyes que sean conforme a tu palabra y no contrarias. Father, we pray for those who are in leadership of this nation, that they would bow their knees before you, seek your face, seek your guidance, seek your direction, and create laws that are in agreement with your word and not contrary, in the name of Jesus Christ. Father, send revival, we pray. Padre, pedimos, manda avivamiento in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Pastor José, algunas últimas palabras. Pastor José, any final words? No, me gustaría que usted le mande algunas palabras en ucraniano a los ucranianos que están aquí en Polonia. Con mucho gusto. He would like me to share a few words in Ukrainian to greet the Ukrainian people there in Ukraine. Вітаю всіх вас, друзі, українці, що живете в Польщі. Я хочу вам сказати, що ми вас любимо, але ще більше хочу сказати, що Бог любить вас, і Він має план для вашого життя. Так що ви там знаходитеся в таких ваших временах, але я знаю, що Бога є ціль. І поки ви там на Україні, чи це в Польщі, мусите робити, що можливо, щоб свідкувати іншим людям про Ісуса Христа, бо це хоче Бог, щоб ми робили, де ми не знаходимося, чи на своїй землі, чи в іншій землі, поки ви там, треба робити, що можливо для Бога. Así que acabo de decirles, porque si no me entendieron, que los hermanos ucranianos, mientras que están en Polonia, hagan lo posible para predicar el evangelio, para trabajar para el Señor, porque en eso también existe el propósito de Dios, de donde estemos, o en nuestra tierra o en tierra extranjera, que nosotros hablemos del Señor Jesús. And that's what I just said in Ukrainian. Now in Spanish, is that to our Ukrainian friends who are in Poland, God loves you, we love you, but you know God has you there with a purpose, and while you are there, fulfill that purpose, evangelize, whether you are on your soil or in a foreign land, evangelize, do what you can while you have that opportunity. Así que así es, hermano José. Sí, el ucraniano para mí es fácil, más fácil que el polaco. El polaco lo entiendo algo, lo entiendo si no lo hablan muy ligero. Si usted quiere saludar en polaco a los hermanos allí, por favor, if you would like to greet the Polish people, please do that in Polish, Pastor Jose. Dobra, to wszystko było po angielsku i po hiszpańsku.
Myślę, że najczęściej ludzie mogą rozumieć, ale dobre, powitaję dla wszystkich i mam nadzieję, że tutaj w Polsce będzie przebudzenie, jak my doświadczaliśmy. Niech Bóg błogosławi Pan. Amén, amén. Así que el pastor José acaba de decir algo en polaco. Estaba saludando al pueblo polaco, les explicó que estábamos hablando en español y en inglés, pero también los saludó ahora en polaco y les dijo que sí va a haber avivamiento en Polonia, ¿no es así? Sí, que espero sí que haya un avivamiento como el que hemos experimentado nosotros. Amen, amen. So Pastor Jose just said in Polish, greeted the people and told them we were speaking in Polish, in Spanish and in English, but that God wants to bring revival there as we had experienced also there in Poland. So let's believe God for that. Muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias a usted. Gracias. And may God bless you. May God bless the work that you are doing. May God bless your church. Que Dios lo bendiga a usted, a su familia, a la iglesia allí y todos los pastores en Polonia. May God bless you, your family, all the pastors in Poland. And we will pray for your country. Vamos a orar por su país. Ya estamos orando, pero vamos a orar aún más. Así que en este viaje fue muy interesante. Estuvimos en Polonia, estuvimos en Ucrania, estuvimos en Inglaterra, lo último, y Dios había bendecido grandemente. A poco salimos a Cuba, así que saludamos a nuestros hermanos en Cuba. Esperamos verlos a poco tiempo. We want to say we had a wonderful time ministering in Poland and Ukraine, in the United Kingdom, and soon we will be going to Cuba. So we want to greet our friends in Cuba. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Pastor Jose. One more time, thank you very much, Pastor Jose Giovannini Polishuk from Warsaw, Poland. El Pastor Jose Giovannini Polishuk desde la ciudad de Varsovia, Polonia. Muchísimas gracias. Y quiero decirles, como siempre decimos en este programa, no miren lo grande que aparezca el problema, la situación o enfermedad o lo que esté enfrentando, más bien mire lo grande que es Dios. El Señor es mucho mayor a cualquier problema, cualquier situación, cualquier enfermedad que estés enfrentando, y Él no ha cambiado. Él tiene el poder para intervenir en tu vida. Y Señor, en el nombre de Jesús, sana a aquel enfermo que esté escuchando ahora mismo. Tócalo, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor. En el nombre de Jesús, se sano ahora mismo. Amen. So you that are sick or afflicted, receive your healing right now. In the name of Jesus, I command that sickness, that spirit of infirmity, that pain, leave, go in Jesus' name. And Father, I thank you for healing in Jesus' name. So folks, don't look at how big your problem or need may seem. Jesus Christ is much bigger than any need. Put your eyes on him and remember, Jesus Christ has not changed. Recuérdense que Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. He is the same yesterday, today, and forever. God richly bless you. Share this broadcast.